Entre individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente. Simone de Beauvoir. Es el caso de mi amigo Mario López Valdés, más conocido como Maloba, originario de Cubiri de la Loma, Sinaloa de Leyva, pero avecindado desde niño en Los Mochis, Sinaloa. Estudiamos en la misma primaria, la Justo Sierra. Lo conocí en la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano de Los Mochis. El profesor de literatura, Remberto Gil Pérez, logró concretar ese milagro, juntar a un grupo para participar en una obra de teatro que iba a ser estrenada en la salida del fin de cursos en el cine más importante de Los Mochis entonces. Se trataba de la obra Viento Sur del maestro Ignacio Retes, que narra los últimos días de el general Emiliano Zapata Salazar. Y bueno, debo decir que salimos en los periódicos, fue un éxito. Incluso ya en la prepa, en 1975, fuimos invitados por el Grupo Cultural Mascarones de Cuernavaca de Mariano Leiva, entonces, a un encuentro sobre Emiliano Zapata. Y allá llevamos Viento Sur, fue una experiencia inolvidable. Ahí conocimos a mucha gente que hacía teatro campesino. Hace años me topé con Luis Valdés, director de la película La Bamba, quien estaba en ese entonces en aquella peña de Cuernavaca. Mario se acuerda de todos los detalles, tiene una excelente memoria. Después de la prepa, cada quien tomó sus rumbos. Mario se quedó en Los Mochis, se metió al TEC, sacó una carrera de contaduría y se hizo empresario ferretero con éxito. Se casó, tiene una hermosa familia, 4 hijos, José Francisco, Juan Carlos, Sofía Elena y Mario, y un nieto. Es feliz en Los Mochis. Años después, nos encontramos casualmente en el parque de béisbol. Era el presidente de los Cañeros de Los Mochis y un gran beisbolista. Esa noche conocí a mi amigo Clodomiro Espinosa, amigo entrañable. De hecho, acá entre nos, el béisbol lo llevó a ser presidente municipal de Ahome, algo que siempre soñamos en nuestra juventud. La política nos tocó, pero a Mario se le dieron las cosas. Hizo relaciones, hizo trabajo social y después de ser alcalde, el mejor de la época según las encuestas, aceptó incursionar en el servicio público del Estado y desde ahí se lanzó para ser senador de la República. Lo hizo en fórmula con el exgobernador Francisco Labastida Ochoa. Su trabajo de legislador fue intenso, lo vi de cerca. De hecho, Mario aprendió muy rápido los temas de la política para convertirse en lo que Aristóteles llama un son politicón. En 2010 era el candidato natural para suceder al gobernador Jesús Aguilar Padilla, pero no ocurrió. Y Mario decidió brincarse las trancas y lanzarse una aventura y consiguió a contracorriente un gran triunfo. 5 puntos más que su fuerte competidor, que era el empresario Jesús Vizcarra. Mario gobernó Sinaloa a contracorriente. No fue fácil, seguí su trabajo. Le tocó lidiar las llamadas 10 plagas, como se lo comentó en una entrevista al gran periodista Rogelio Hernando López. La primera plaga fue aquella gran helada del invierno del 2011, un fenómeno que no había ocurrido en Sinaloa desde 50 años atrás. Una gran tristeza para el campo sinaloense, y Maloba sacó la casta. Con el apoyo federal logró resembrar miles de hectáreas. Fue un gran milagro. Mario trató de cerca a 2 presidentes, a Calderón y a Peña Nieto. Días antes de dejar el cargo, el 12 de diciembre de 2016, inauguró el Teatro El Ingenio de Los Mochis. De hecho, fue la obra cultural más importante y trascendental de su gobierno. Antes de la inauguración, me dijo en corto: ¿cómo lo ves? Imagínate si en nuestro tiempo hubiéramos tenido este teatro para presentar la obra Viento Sur. Mario cumplió un sueño que comentamos en nuestra adolescencia. Los sueños se cumplen, le respondí, dándole un fuerte abrazo, viniéndome
en ese momento la memoria de aquella época que nos cambió la vida. Nosotros, diría el poeta, los de entonces ya no somos los mismos. Fuerte abrazo, Mario, y gracias por tu amistad. Bueno, pues muchas gracias. Estoy aquí con mi amigo Mario López Valdés en su oficina aquí en Los Mochis. Hemos platicado él y yo muchísimas veces de muchos temas y hoy quiero hacerle una entrevista particular. Tengo tiempo, él tiene tiempo, no mucho, pero primero saludarte, darte las gracias. ¿Quién eres? ¿Tus papás? ¿Quién es Mario López Valdés? Soy amigo tuyo. Gracias. Entonces, los que nos puedan estar viendo, debo advertirles que cuando uno tiene amigos, a lo mejor el lente con el que ve al amigo no es el real, puede nublarse por la amistad. Soy alguien que nació hace 68 años, 18 de enero de 1957, año cuando murió Pedro Infante, que murió el 15 de abril. Y les digo que soy muy cercano de donde era Pedro Infante. Bueno, Pedro Infante fue un gran artista. Entre Guamuchil y Mazatlán. Mazatlán, El Rosario, Guamuchil, Guasave incluso entra al pleito, porque anduvo un tiempo por ahí el gran Pedro, nuestro ídolo, de nuestro charro mexicano en la época de oro del cine. Nací en Cubiri de la Loma. Cubiri quiere decir poblado a la orilla del río. Como antes, la gente para garantizar su subsistencia se ubicaba en las partes altas, por las inundaciones, por las avenidas de los ríos, y se ubicaba a un lado de los ríos. Entonces hay muchos cubiris. Ahí pegado donde yo soy hay 3, en una distancia de 10 kilómetros. Cubiri de Portela, Cubiri de la Loma y Cubiri de la Cuesta. Pero hay Cubiri de la Mole, hay Cubiri de la Máquina, muchos cubiris. Tú metiste, siendo gobernador, a Cubiri de la Loma en la geografía sinaloense, porque, como tú dices, se perdía. Sí, nací en ese ranchito. Sí. ¿De cuántos habitantes, más o Pues menos? en ese tiempo yo creo que si había 400 habitantes era mucho. Solo había primero y segundo de primaria con un solo maestro, el profesor José Guadalupe Machado, que yo siempre les dije a los maestros que eran los sembradores y los generadores de cambio en la vida de muchos. Y pues yo estuve ahí hasta segundo año de primaria. Mis papás fueron Eva Valdés Miranda y Francisco López Lugo, que mi papá era gallo, porque sin ser su novia se la robó a la fuerza y en caballo. Yo le decía a mi mamá que ella tuvo que haber cooperado porque ella era más grande, más fuerte que él. Y cuando una mujer no quiere irse, pues lógicamente pues, no la suben a un caballo. Y me decía, ay, mijo, es que eran otros tiempos, me dice. Y con el solo hecho de que se supiera que había tenido, pues no sé, un forcejeo, ya hubiese quedado manchado. Bueno, pues le agarró cariño mi mamá, mi papá. Tuvo 12 embarazos. Mi mamá, pobre, no sabía leer ni escribir, era analfabeta, porque cuando ella nació murió su mamá. Antes la muerte materna en los partos era muy elevada. No había ginecólogos, no había hospitales. Y bueno, pues ella la crearon unos tíos y nunca la mandaron a la escuela. Y mi papá pues era, pudiéramos decir, un jornalero que con el tiempo, cuando se dieron las tierras ahí en el ejido, pues se hizo ejidatario. Apenas podía poner su nombre. Entonces no tengo un origen o una cuna de mucho estudio y por eso el fervor y el amor por el estudio. Y ese profesor Machado pues fue el que cambió mi vida, porque les dijo a mis papás que yo tenía que estudiar. Hay muchas cosas que no se me dan en la vida, pero la cosa de la escuela sí se me daba, tenía facilidad. Casi nadie se acuerda del maestro del primaria. Tú te estás acordando con nombre y apellido. Pues yo ya me acuerdo más de la época de niño que lo que hice, por ejemplo, hace un año. Esa memoria es una memoria muy dura, que todo el mundo nos acordamos, no solo yo. ¿Tú eres el número qué de los hijos? Fui el segundo, el primero murió. Recuerdo que mi mamá de los 12 embarazos tuvo dos hijos con labio leporino, o sea, no tenían labio. Y mi hermano mayor murió de eso. No había cómo hacerle la cirugía, no había cómo darle atención y pues murió. Y yo fui el segundo que me logré. Y yo le decía a mi mamá que no le agarraba bien la medida, porque a uno nos hizo muy trompudos y con mucho labio, y a otros sin mucho labio. ¿Cómo se llamó tu hermano? Mi hermano se llamaba Reinaldo, el primero. Sí. Entonces quedas tú como hijo mayor, como primogénito de alguna manera.
Sí. Y esa parte ahí en Cubiri fue tu niñez. ¿Hasta qué edad estuviste? Porque después te hiciste mochitense. Pues viví ahí hasta los 9 años, 10 años, 9, 10. Yo llegué acá, tercer año de primaria, con el maestro Salvador Robles Valdés, que acaba de morir en la escuela Justo Sierra o Escuela 7 que le llamamos. Es la que está por el Que seguro. está ubicada, no, esa calle Sierra, la Guillermo Prieto, ahí como en la colonia Insurgentes, ahí, atrás del PRI, por ahí. Okay. Es una escuela que tiene un escudo, ya una parte sé. donde tiene el estado de Sí. Sinaloa. Yo también estuve ahí. Sí, En esa Braulio escuela. Pizarro era el director, era un gran director. Sí, cierto. Entonces, Avena estaba también ahí, profesor Avena. Magdalena y Emilio Avena Medina, Es- ambos estuvieron ahí. Es cierto. De Nayarit. Sí, Jesús Nayaritas. Nuño Osorio fue mi maestro de quinto año, el maestro Luis fue de sexto, cuarto la maestra María. Entonces me acuerdo de eso. Pero pues antes Llegaste de a vivir venirme a casa. Mochis, A casa llegué de con quién? una tía que Eso vivía es, en La sí. Texas. En la colonia Texas. Mi tía Melinda se había cuido, a esa no se la robaron, ella se había cuido Sí. con consentimiento. Y en los ranchos, bueno, era muy común que eso pasara. Pero fíjate qué curioso, cuando alguien se huye es como una ofensa para la familia y ya nadie quiere saber de ella. Había sido un agravio el que ella se hubiera ido con su pareja. Pues. Sí. Y mi tía Melinda a veces iba al rancho y llegaba a casas de tíos. Entonces cuando ella supo que yo era bueno y que podía estudiar, me quería traer pa' Mochis, pero no me daban permiso. Y no tenía otra opción más que con ella. Finalmente el maestro tuvo éxito. Yo le dije a mi papá, yo andaba, me acuerdo, barbechando con unas mulas en un terreno mostrenco que habíamos desmontado. Con la punta del arado agarramos una raíz de ese desmonte que habíamos hecho y que me brincó por arriba de las manceras la mula, porque no se produce Sí. un efecto así que yo no pude resistir, y además estaba chiquito y flaquito. Entonces pues como una plumita me aventó la mula por arriba de las manceras y caí en unas espinas y me acuerdo que le dije, pa, yo quiero estudiar, yo no sirvo para esto, le dije, y parece que Sí. se me da aquello. Me dijo, pues mijo, pues no puedo, no tengo la manera de ayudarte ni de mandarte. Pues le dije, tú dame chance, yo trabajo, yo veo a ver qué hago, pues dame oportunidad. Me voy con mi tía Melinda. Así llegué a La Texas, a tercer Ella fue año de por ti, primario. te trajo o tú te viniste, Ella te trajo fue por tu mí. papá. No, ella fue por mí. Fue por ti. ¿Tu mamá qué dijo? Y la casita donde yo vivía en La Texas, pero no sé si te tocó porque Sí. tú fuiste una vez a Cubiri, Sí, yo fui a Cubiri y yo conozco. a una casa que ya no existe, que se tumbó. Yo llegué a una casita, las paredes eran de lámina de cartón, con techo de cartón y piso de tierra. Y no teníamos servicios ni agua, ni luz, ni drenaje. Cerca de la 12 de octubre. Pegadito. Correcto. Fue en el año 65, 66. Y transcurre tu vida en la primaria, yo me imagino que además de estudiar, Pues yo trabajaste. Sí. ¿En qué trabajabas entonces? Vendía chicles, Ok. vendía revistas. Me acuerdo del Corintellado, me acuerdo del Calimán, de Lágrimas y Risas, del Payo, me acuerdo de Chanoc. Eran revistas que se vendían mucho. Sí, cómo no, Memín Pinguín. Pingüín, Este- algunos le dicen Pingüín, yo le digo Pingüín. Bueno, y estaba también Fantomas, La Amenaza Elegante, y había una Fantomas. serie de Calimán también había. Calimán, sí, era muy leído el Calimán. Sí, sí. Y bueno, yo creo que en eso coincidimos tú y yo también, porque yo también tuve esa formación. Fui ayudante de albañil. Luego vendí nieve de chorro en un carrito. Me acuerdo de eso, yo sí te vi, eso sí, yo lo vi. Además, el Chiquito. carrito de nieve de chorro iba y lo estacionaba en la noche en la prepa IMA, ahí en el Parque de Septiembre, porque ya sabía manejar para hacer los exámenes. Y luego de ahí ya dejé ese trabajo. Vendí vajillas casa por casa también. Vendí fotografías al óleo. Algunas las pinté. ¿Tú? Sí. ¿Tienes algunas de esas? Debo de tener por ahí. El hambre te hace que saques dones o talentos que ni sabías que tenías. Sí. No, los seguí cultivando, ahí se quedaron. Pero fueron muchos los oficios. Di bola también. Dar grasa, Dar limpiar grasas, zapatos, sí. A peso se pagaba, ¿te acuerdas? Sí. Fíjate que eso coincidimos. Todo lo que tú estás platicando, yo también lo viví por los rumbos del Cine Rex. Y enfrente, yo también vendía revistas, lo mismo que tú. Menos nieve de chorro, pero todo lo demás, de bola y todo eso, yo también lo... Creo que nuestra generación tenemos mucho en común con muchos de Pues nuestra no edad. podíamos aspirar a mucho Más. más que a esas tareas. Necesitábamos dinero. Y
necesitamos ingresos y era la manera en que podías obtener a esa edad, desempeñar esas tareas. Luego ya después de la nieve de chorro en la prepa, pues ya entré a trabajar con el Nano. Y de ahí... Pero la IMA, me quedo la IMA, tú entraste de la IMA en la tarde y ahí coincidimos. En la IMA en la tarde. ¿Te recuerdas? Ahí estabas tú, creo que en el F o en el D. D, porque estabas en el F. Y yo estaba, por menor de edad, tenía yo otro grupo y tú estabas más grande que yo, pero era la misma generación. Sí. Y ahí creo que ahí coincidimos. El profesor Toro era el director cuando entramos. Y luego hubo un cambio. Con Inocencio Amador Soria. Inocencio Amador Soria, que en paz descanse, gran director. Sí. Ahora su hijo es el secretario de Hacienda. Nada más y nada menos. Es el que maneja los recursos y los dineros del país. Fíjate cómo es la vida. Yo lo conocí de niño. Yo no me acordaba de él. Lo conocí, pero yo soy muy malo para las caras y para los nombres. Y cuando estuve en el gobierno del estado, pues él era secretario de Finanzas de Mancera. Correcto. Y una vez me lo encontré y me dijo, no, hijo, pues yo quiero mucho a tu papá, porque fue un gran consejero, Chencho, pues aquí a mí nos ayudó mucho. Bastante. ¿No? Bastante. Era el director, estaba Remberto Gil, ¿te acuerdas? Remberto Gil. Que esa es otra etapa, pero ya tercer año creo fue de la secundaria cuando Mario y yo hicimos teatro, por las circunstancias se dieron y ahí coincidimos y hemos coincidido en muchas otras cosas más. Como él dijo hace rato, es muy difícil charlar con un amigo porque pues no se puede hablar mal de los amigos, hay que hablar bien y más público. Mario, fue una etapa pues intensa la secundaria hasta que sacaste la secundaria. Y iba muy bien a mí la escuela. Déjame decirte que yo he tenido problemas en alguna parte de mi cerebro y por las tareas que desempeñé en la parte pública pues me ocasionaba pues algunas cosas penosas porque yo no retengo muchas cosas teóricas. Yo no era bueno para el español, no era bueno para la historia, era bueno para la física, la química y las matemáticas. Maravilloso. Entonces cuando Remberto Gil Pérez dijo que el que saliera seleccionado en la obra de teatro para la graduación de nuestra generación, que era una obra de Ignacio Retes, Viento Sur, de la cual tú fuiste Zapata, yo fui el primer seleccionado para salir como viejito. Y dijo, el que salga seleccionado para esa obra de teatro va a tener 10 en el taller de lectura y redacción. Es correcto. Entonces, pues ahí saqué un 10. Y ¿sabes qué? Pues como uno viene de rancho, que no sabe ni hablar y que trae dificultades y a veces trae uno medios complejos, porque los niños o los jóvenes del área urbana son a veces hasta crueles con los niños del área rural y se le imponen. Yo tenía mis temores, tenía mis miedos, tenía mis dificultades. El teatro, vieras cómo me sirvió para tener control, dominio, perderle el pavor al pánico escénico y tomar mucho control en la comunicación, que después en el área pública me sirvió para lo que tú eres muy bueno y que yo hacía los intentos ahí de no hacer mal papel. Me voy a brincar rápido porque no quiero salirme de acá. De alguna manera influyó esta parte tuya del teatro para construir el teatro. El ingenio, que es el más grande. Sin duda. No hay otro teatro mejor en el país. Platícanos, que eso como que no lo ha magnificado la sociedad. No se sabe que yo hice teatro, no se sabe que me gusta la poesía, porque hicimos alguna poesía coral muy padre. No, de acuerdo. No solo hicimos esa obra de teatro. El arte y la cultura son un buen aliado para construir buenos ciudadanos. En esa obra humana que yo en la parte de mi gobierno no solo la utilicé en mi discurso, sino que la puse en mi presupuesto y la puse en obras concretas para poder cambiar lo que yo siento que se perdió en algún momento. Lo que hoy estamos viviendo no es algo que yo quisiera heredarle a mis hijos y a mis nietos. Tengo entendido de que tiene que haber una generación del sacrificio para que venga una generación del cambio y una generación del beneficio. Por el camino que vamos no es lo que me gustaría que fuéramos. Tú inauguraste esta obra prácticamente al final de tu gobierno y poca gente la ha valorado o ha volteado, que es el teatro El Ingenio de los Mochis. Yo percibí que los mochitenses tenían un gran anhelo de tener un teatro y habían pasado más de 100 años y no se podía conseguir. Incluso teníamos un terreno donado por un empresario pegado al Parque Sinaloa y le dije, con el proyecto que quiero hacer, que sea un orgullo, quiero que esté ubicado en la esquina pues simbólica, lo que es Rosendo G. Castro y Rosales. Ahí tú ves el teatro imponente. Esa ubicación que tiene es espectacular.
espectacular. Que si tú lo sumas al Museo Trapiche, que nos tocó también apoyarlo y construirlo. ¿Te tocó tu etapa como alcalde o como gobernador? Como gobernador. Correcto. Tú agarras esas dos obras, Trapiche y Teatro, y las llevas a competir con las mejores urbes del mundo y compiten en lo que es el arte, lo que es la cultura, instrumentos para cambiar las tendencias de las sociedades. Esa etapa creo que no se ha revalorado. Y bueno, aquí también regresas que en tu gobierno estuvo María Luisa Miranda contigo y te acompañó desde presidente municipal. También, por eso te digo, María Luisa es otro personaje. Hizo poesía coral. Sí. Y bueno, fue mi compañera, era mi jefa de grupo. Sí. Y la jefa de grupo, y ella era inteligente, era bonita, y a todo mundo nos gustaba, pero no peló, bueno, cuando menos a mí no me peló, y a muchos, ¿no? Muy decente María Luisa, muy profesional, y fue mi compañera. Y por ahí anda, hace mucho que no la veo. Hay que buscarla. ¿Te acuerdas que le hicimos un homenaje un día? Sí. Acá por la casona. Sí, pues ella pasó un momento difícil, creo que es alguien que venció el cáncer y creo que está llena de salud. ¿Y sabes qué hiciste, Mario? Te lo tengo que decir públicamente. María Luisa, en el regreso a ser directora del Instituto de Cultura de Sinaloa, la reviviste. Ella lo que más deseaba era ser directora del instituto, regresar porque así lo era y no te recuerdas, pero yo te comenté en voz alta, por ahí está la grabación, lo voy a encontrar, la hice, la tengo por ahí abandonada y bueno, son los pequeños detalles de la vida que a veces uno no se da cuenta. Esos detalles que te dio el maestro de primaria. A ver, tú sales y estudias la prepa y ahí ya estás trabajando tú, digamos, formalmente. ¿Recuerdas aquel viaje que hicimos a Cuernavaca? Platícanos ese viaje porque si alguien lo tiene fresco eres tú. Como que ahí sí se nos olvidan algunas cosas. Yo he ido muchas veces, he ido lo que fue el grupo Mascarones. Debo decirte que en ese lugar Mariano Leiva era el director entonces, era un personaje que ya murió. Y ahí estaba también trabajando un cuate que hizo una película que se llamó La Bamba. Un personaje que hacía teatro campesino. Años después me lo encontré, pero platícanos esa etapa porque además tú tuviste la garra, ya trabajabas. ¿Tú empezaste a trabajar en la secundaria o la prepa? En la secundaria. No, yo empecé a trabajar desde que llegué a Mochis. Sí, pero ya con Leonardo Félix, que es lo que me ibas a comentar. Trabajaba yo con Leonardo, entré en el 74. Correcto. Leonardo. Y no sé si el 75 fuimos a 75, sí. En el grupo Mascarones, sí. Pues yo tenía 18 años, ya era mayor de edad. Rentamos una combi, me acuerdo. Es correcto. No, una combi verde. Sí, de eso sí tengo fotos. Creo que las placas, bueno, no voy a decir, porque si tienes fotos puedo quedar en evidencia. Sí, tengo fotos. Porque lo que más recuerdo son los números. Sí. Por ejemplo, el primer carro en el que yo aprendí a manejar, las placas eran 187 CJF de California. Órale. Entonces eso se me da y hay cosas que no se me dan. Era una invitación que habíamos recibido del grupo Mascarones. Emiliano Zapata pues era morelense y la obra quería que fuéramos a presentarla. La presentamos en una plazuela. Todo el grupo, ahí andaba una muchacha que andaba quedando bien contigo. Híjole, sin comentar. Recuerdo que dormimos en el piso y yo me puse en medio, los hombres para acá y las mujeres para acá. Y era como el guardia, como el velador. ¿Y por qué? Sí, bueno. Todo el mundo me las encargaban a mí. Era el mayor. Sí, yo tenía más años que tú, más meses. ¿Tú qué año naciste? No, yo soy del 58. Me llevas un año y cacho. Yo era el mayor. Sí. Me acuerdo que estuvimos a punto de tener un accidente en La Pera ahí, porque las combis no son muy estables, no tienen mucha estabilidad y agarramos la curva a una velocidad. Creo que le dimos hasta un golpe ahí, pero recuperamos un poquito la estabilidad. Y bueno, Chencho nos cubrió ahí en ese viaje, nos dio apoyo, nos patrocinó y bueno, después supo cositas que habíamos hecho y nos cubrió. Me acuerdo que no dábamos con un domicilio tuyo en la Ciudad de México, de tu hermana. Sí. Batallamos mucho, andábamos perdidos y en una llegamos ahí al centro histórico y Alfonso Zamora, que era campeón mundial de boxeo en ese tiempo, andaba así medio tomadito. En el High Alive, enfrente del High Alive. Y que nos hicimos de palabras. ¿Contigo? Conmigo. Y le dije, bueno, pues, yo sin saber quién era, me hubiera puesto una gatorriza. Era el campeón, ¿no? De aquel tiempo. Campeón mundial era.
campeón. Pero algo pasó ahí. Sí. Y bueno, pues yo tuve que salir a defender al grupo. Pero lo reconociste tú. No me acuerdo. Entonces, ¿cómo fue que sabías que era el campeón? Porque alguien dijo que era Alfonso Zamora. Campeón. Entonces, pues sí, pues nosotros somos de Mochi. Imagínate. No venimos a tener problemas, pero si Sí. el señor quiere problemas, pues ni modo. Me va a pegar, pero a lo mejor limpio no se va. Sí. Me acuerdo que se hizo Ese una incidente. trifulquita ahí, Sí. ese incidente. Que no pasó a mayores. No. Con un coscorrón me hubiera puesto. Pero después tú ya con los... Mario sabe de box y le gusta a estas alturas, 68 años. Yo no me pondría los guantes con él, pero él sí se ha puesto los guantes con varios. Oye, tu vida pudo haber cambiado y pudiste ser boxeador en el sentido de Me acuerdo la que garra. compré un costalito en las Texas y nos poníamos los guantes. Pero cuando empecé a sentir que los golpes dolían mucho, dije, no es por ahí. Pude haber sido velocista también. Corría buena velocidad. ¿Cuántos metros corriste? Pues yo le jugaba a amigos míos que eran deportistas y les daba 10 metros de ventaja en 100 y les ganaba. Yo jugué varias carreras y gané algún dinerito jugando carreras, dando ventaja. Estaba flaco y tenía una zancada larga. En la Clemente robé varias bases, o sea, me servía la velocidad. Pude haber sido beisbolista profesional. Platícanos eso del béisbol, porque yo ahí sí me perdí. Tú jugaste, entiendo, ¿cuál era tu posición en la Clemente? Creo que jugaste, ¿no? El béisbol lo empecé como el teatro, en el TEC, ya en los ya últimos años. Sí, Mario, Ya después de estaba la prepa se va al tecnológico de Los Mochis. al TEC de los ¿Y Mochis. eres contador? Yo ¿O qué eres? aspiraba a ser doctor, médico, pero pues para ser médico tenía que haberme ido de aquí, no tenía dinero para estudiar, Sí. y en ese tiempo, el 76, se abre el tecnológico y era una opción de ser profesionista. Yo trabajaba con el Nalo todo el día y se abría la posibilidad de estudiar de noche. ¿Te acuerdas quién era el director? Chapo Zaragoza. Sí, Zaragoza Bueno. Zaragoza. Soy el número de alumno 77440121. Tienes una mnemotecnia maravillosa, ¿no te acuerdas? de esos Con los detalles? números, sí, pero a veces Sí. soy muy malo con los rostros Sí. y con los nombres y Sí. cosas que han pasado. A ver, Sí. yo tengo algunas cosas que se me hacen Sí. fuertes y otras donde soy muy débil. Sí. Y a veces me cuentas o me dices cosas que no me acuerdo, Freddy, y me Sí. da pena, pero es mi debilidad, pues. No, pero te acuerdas, qué bárbaro. Ese era tu número. ¿Me lo puedes repetir? 77440121. Era mi número de alumno. En el Entras al TEC y sales con qué licenciatura? licenciado en Contaduría Pública. Contaduría Pública. Y salí- ¿No usas tú eso de licenciado? Es No, raro. no. Tú eres Mario López Valdés, más conocido. Pero en algunos como me Maloba. ponen licenciado Mario López Valdés. Además, no uso ni el Mario ya. Ya Puro no. Maloba. Puro Maloba, que es la marca, es una especie de copyright, eso. Sí, es un nombre que Sí. está construido ahí con mucho esfuerzo, Sí. sacrificio, que empecé desde el 84 con él. Pero ahí está. Pero el tema era lo del béisbol. Del Empecé béisbol. de pitcher y fuimos a jugar béisbol en un prenacional a Ciudad Juárez. Estaba haciendo un frío pavoroso. Creo que estábamos a 3-4 grados. Y ahí me lastimé mi brazo. Luego seguí pichando con dolor en el hombro como unos 3-4 años. Piché con Compuertas, con Naome. Y luego ya un domingo le dije, "Ay, yo ya no quiero ser pitcher, porque ser pitcher exigía mucha preparación durante la semana y yo pues no tenía mucho tiempo porque trabajaba muy duro y muy entregado y apasionado con el Nalo. Sí. Y le dije, voy a ser bateador. Y un domingo que me daban la pelota para lanzar, le dije, no, ya no quiero pichar, denme chance de batear. Y si no bateo, me dan de baja el martes, era domingo. Y debuté con 2 triples, Fred. Órale. ¿Estás hablando qué año? ¿Te recuerdas? Yo creo que debe de haber sido como el año 80, hace 45 años. Yo tenía 23 años de edad. Y esa parte del béisbol seguiste, eran los fines de semana, ¿no? ¿Cómo Y era? cuando me vieron a mí, me invitaban a jugar béisbol profesional, pero me pasó lo mismo que estudiar medicina, pues tenía que dejar el trabajo y tenía que irme. Finalmente, mi sueño de jugar béisbol profesional y llegar a grandes ligas no pude cumplirlo, pero de alguna manera quedó un poco satisfecho cuando me metí a directivo de los Cañeros. Tú fuiste presidente de los Cañeros de los Mochis. Sí, y los hicimos campeones. Siendo alcalde, me tocó el año del centenario que los Cañones fueran campeones. O sea, fue un momento muy bonito para la ciudad, un momento grande para todos. Órale. Y esa parte obviamente te lanzó a hacer y meterte a la política, el béisbol. O sea, el béisbol sí te lleva a la política o te ayuda a la política. Pues ya era alcalde, era mi debut Sí. como político. Sí, A ver, cuando me campeón. ofrecieron la alcaldía yo tenía temores.
Dentro de mi proyecto de vida no estaba participar en política. No me veía de político. Primero, no me olía bien. Segundo, no sabía si me gustaba. Y tercero, no sabía si servía para eso. Se necesita tener... Siendo alcalde y... No, antes de ser, cuando me lo ofrecieron, porque en el primer trienio de Juan me lo ofreció. Yo tenía miedo meterme, ¿no? Sí. No creas que estaba fácil. Le dije, bueno, yo acepto ser candidato si me hace usted candidato de unidad en Ahome, para no pelearme con los del PRI. En ese tiempo a los empresarios no los veían bien en el PRI. Y total, que se reventó el proceso de la unidad. Yo me negué a participar en un proceso donde participaron Esteban Valenzuela, Polo Infante y Rubén Félix. Salió ganador Esteban Valenzuela. Sí. Y ya en la siguiente Juan me vuelve a invitar y le dije, bueno, ya sabe cuál es mi condición de ser de unidad. Luego me dice, se te olvida que ahora soy gobernador. En la primera yo era candidato, me dice. Y ahí surgió, y yo iba a la política por 3 años, porque soy de los que agarré una frase por ahí que dije, todo aquel que no esté dispuesto a hacer algo por el lugar donde vive, no merece vivir en él. Y bueno, yo iba a pagar mi cuota de paisanaje con esta ciudad que me ha dado tanto, y entonces hicimos el Centenario, hicimos el Rosales al norte, hicimos la ciudad deportiva, que hacía mucho no se construía, hicimos la planta de tratamiento de aguas residuales, y muchas obras que ahí quedaron, que después vine a darles continuidad cuando estuve en el gobierno del estado. Mucha gente sueña ser alcalde más que ser gobernador o ser senador de la República o diputado. Tú fuiste presidente municipal, regresas a tu trabajo y luego te metes al gobierno o brincas de presidente municipal al gobierno del estado. Creo que fuiste secretario de algo o subsecretario. El 29 de diciembre del 2004, cuando le quedaban 2 días al gobierno de Juan Millán, se hizo acompañar de Jesús Aguilar Padilla, que un día antes le habían dado el dictamen de que era el gobernador electo porque había competido con Félix. Con Heriberto Félix, sí. Y había impugnado la elección y las autoridades electorales estaban tardando para dar el fallo. Después de esa impugnación, bueno, le dan el fallo a Aguilar. Me acuerdo que estábamos entregando la última obra del gobernador Millán y yo de alcalde, que era la pavimentación del Rosales entre la Texas y la 12 de octubre hasta llegar a la Pedro Anaya. Y le dije, bueno, señores, yo me despido, les agradezco la confianza que tuvieron, quise haberles dado más, pero no es tema de voluntad, ni siquiera de capacidad, es tema de presupuesto. Y aquí quiero agradecer lo que Juan Millán apoyó a UME porque nos ayudó mucho, pues les doy las gracias. Entonces Juan Millán dice, no, este no se va, este tiene que seguir. Nos fuimos a una cena y sin tomarme en cuenta es el secretario de Desarrollo Social en el gobierno del estado. Entonces yo termino el 31 de diciembre aquí y el día 1 me voy a Culiacán como secretario de Desarrollo Social. El gobierno de Jesús Aguilar Padilla, que fue un gobierno donde estuvimos varios que luego tuvimos una responsabilidad pública. Ahí estaba Quirino Ordaz, que fue mi sucesor, Rubén Rocha, que es el actual gobernador, Jesús Vizcarra, que fue diputado y después fue contrincante tuyo. Fuimos los que dimos la batalla en el 2010, de una batalla que mucha gente recuerda, muy activa, muy dinámica, muy participativa, y que fue una gran batalla, y él fue un gran contrincante, un gran rival. Quiero decirte que fue un gran hombre después de reconocer la derrota. Sí, no era fácil. No. Fueron momentos difíciles porque gobernaba el PAN en el país. Y tú venías de un trabajo pues de gobiernos priistas, sin serlo originalmente, pero tú eras un empresario. Bueno, a mí me aceptó el PAN. Sí. Yo competí con la bandera del PAN, con la bandera del PRD, con la bandera de Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano. Sí, competí contra el PRI, competí contra el Verde y competí contra la maestra de los profesores. Sí, se llama PANAL. El PANAL. Sí. PANAL. Nadie dice de sus contrincantes o callan, y eso que tú digas fue un gran contrincante. No tengo queja, o sea, fue duro. Te quisieron amarrar las navajas. Pero a ver, nos dijimos muchas cosas, nos dimos duro en la campaña, pero Vizcarra supo que él no tenía ningún problema conmigo, o yo ningún problema con él, y creo que en mi gobierno nadie lo molesta. ¿Tienes relación con él? Lo saludo, lo felicito, bien. No somos amigos, no lo invito a mis festejos, ni él me invita a los suyos, pero yo no lo veo mal y creo que tampoco él me ve mal. Es un empresario que ha hecho mucho por los temas de la salud.
Creo que eso es loable. Nadie se mete a precios tan bajos como lo tiene él, nadie compite contra él. Él hace su tarea y lo hace bien. Y bueno, 2 pesos completos nos agarramos en el 2010 y alguien ganó, y lo mío fue como un milagro político, porque nadie daba un cacahuate por mi proyecto, porque todo estaba muy cargado para allá, y siendo un hombre como era él, bien estructurado y bien respaldado y con todo lo que traía, puedo catalogarlo solo como un milagro político, mi victoria. Mario, tú antes de ser gobernador fuiste senador de la República, hiciste un buen papel como senador, o sea, hay iniciativas que trascendieron, hiciste tu trabajo, pues. Echaba ganas, sí. Yo no era mucho lo que llevé, es más lo que traje de aprendizaje. Yo cuando llegué al Senado de cuenta que había ido a Disneylandia, veía aquellos politicazos y decía, a estos hay que aprenderles. Yo fui a hacer una especie de doctorado en política y bueno. Pues, hiciste amigos como Mario, me acuerdo que Mario... Sí, a todos, yo no me peleaba con nadie. Que fue procurador también. Jesús Murillo Caram, también otro personaje con sus broncas ahorita. Oye, y tu papel como gobernador pues fue también muy intenso entre 2 gobiernos, el gobierno panista y el gobierno priista. A ti te toca una parte de Felipe Calderón. 2 años, el 11 y el 12. Hiciste un excelente. Del 14 al 16 con Enrique Peña Nieto. Sí. Y bueno, yo tenía como único propósito y objetivo era desarrollar al estado de Sinaloa, y en ese tiempo había muchos recursos en el Congreso y a mí me sirvió mucho no estar etiquetado con un color. ¿Por qué? Porque me ayudaba el PRI, me ayudaba el PAN, me ayudaba el PRD, me ayudaba el PANAL, me ayudaba el PT, todos me ayudaban. Entonces le daban dinero al Estado y bueno, no se oponían los del gobierno, y creo que logramos una gran inversión en el Estado. Había obra, había desarrollo, había creación de infraestructura. A pesar de que tuviste grandes crisis, platícanos, tu gobierno empieza con una crisis, no me acuerdo si fue una granizada, una helada, no recuerdo, pero tú tuviste un inicio muy difícil. Todos los gobiernos tienen dificultades, a todos se les presenta. La primera, que yo no la provoqué, fue la de seguridad. Había un conflicto muy grande que empezó el 2008, 9, 10. El 2010, Sinaloa fue el segundo estado más violento del país. Hubo 2.250 muertos. Los delitos de homicidio y de robo de carros incluso estaban por encima de los que estamos viviendo en tiempos actuales. No había el impacto en la economía como hoy se da, pero fue una gran crisis que tuvimos que enfrentar. Con el apoyo del gobierno federal pudimos lograr espacios de convivencia y donde dejamos demostrado que el que mandaba era el gobierno. Luego a los 40 días se nos presenta una helada. Platícanos eso, donde era la gran plaga, que todo de plagas. Entrevistó un amigo mío, Rogelio Hernández López, un día en un avión, ¿te acuerdas? Un vuelo. Sí. Una excelente entrevista que la voy a rescatar para esto. Y tú le explicaste esto de las plagas. Fue el 4 y el 5 de febrero nos cayó la peor helada en la historia que haya registro en Sinaloa. Se nos quemaron 500,000 hectáreas de maíz, que en ese tiempo eran como 5 millones de toneladas la producción. Se nos quemó toda la hortaliza que quedaba ya, porque ya va de salida la hortaliza. El daño que consideramos nosotros era como de 40,000 millones de pesos. Se nos quedaron... 40,000 millones de pesos. Sí, eso valía el valor de la producción. Y luego se nos quedaron como 120,000 gente sin trabajo de un día para otro. Es más, después del trópico de Cáncer nunca había helado, y la helada llegó hasta quemar a los ciruelos en Concordia, los mangos. Sí, los mangos en Escuinapa, todo era una cosa impresionante. Y nos pusimos a chambear, compadre. Me acuerdo que incluso no llegué a nombrar a mi gabinete completo. Le dije a Gerardo y a Armando Villarreal, ayúdenme con eso, yo me voy a trenzar con esto de la helada, voy a agarrar a todos los liderazgos, voy a pedir apoyo en el gobierno federal y a ver cómo lo resembramos, porque en ese tiempo no había maíz ni en Sudáfrica ni en Estados Unidos. Y el 5 de febrero fue mi primer acto como gobernador ya en funciones, que nos convocan a Palacio Nacional para conmemorar el Día de la Constitución. Correcto. Y yo les pregunto ahí, le dije, oiga, ¿habrá chance de que el presidente me reciba? No, me dijeron, no te va a recibir nunca. Y aquí, porque tiene en su agenda. Sí, Felipe Calderón. Felipe Calderón. ¿Y aquí qué?
no, pues nos traen como florero, dice, aquí nos ponen para la foto. ¿Y qué va a pasar? No, pues yo preguntando qué era lo que ocurría en esos, pues él pasa, te saluda y todo. No, le dije, pues yo traigo un broncón en Sinaloa, pues aprovechan, me dijeron. Me acuerdo. Compañeros gobernadores. Sí, que ellos ya tenían tiempo. Sí. Pues, yo era primerizo. Sí. Y cuando tú vas a la primera, cuando vas a subirte un avión, pues andas preguntando qué es lo que vas a hacer. Ajá. ¿No? Así andaba yo. Y cuando llegó Felipe Calderón, me acuerdo que lo agarré con las dos manos, porque te saluda y se va, pues, a saludar a los siguientes, porque todos nos ponen ahí en un mostrador. ¿Nunca lo habías visto antes en corto, sí? Sí, ya lo había visto. Ya te conocía, pues ya sabía quién era. Claro. Sí. Cuando salí electo me recibió, se puso a la orden y me acuerdo que le dije, presidente, con las dos manos, con las dos, no quería que se me fuera, pues. Y lo hice yo creo que en 1 minuto y medio. No pudo haber sido más tiempo porque se tardó más saludar, a todos, y además no lo puedes detener mucho tiempo. No me gusta ser portador de malas noticias, presidente, pero tuvimos un problema gravísimo en Sinaloa y que va a afectar a todo el país. ¿Por qué, amigos? Se quemó todo el maíz, los 5 millones de toneladas, y usted necesita 3 millones de toneladas para garantizar la tortilla en la mesa de los mexicanos. Y algo tenemos que hacer, presidente, porque si no la economía se le va a ir a usted como se le fue la economía Echeverría con el azúcar. Le digo, caray, ¿qué hay que hacer? Resembrar, presidente. Pues yo creo que duré menos de 2 minutos. ¿Qué quieres que haga? Mándeme a Heriberto, Félix, que él estaba de secretario de Desarrollo Social en ese momento, para planear una estrategia y ver cómo le hacemos. Me dijo, sí, cuenta con él. Heriberto se reportó conmigo a la media hora saliendo del Palacio Nacional. Nos vinimos a Sinaloa y empezamos a hablar con los productores, que sí que querían. Semilla que no había, compadre. Ya había pasado el ciclo de siembra. Detectamos que había un barco que iba para Venezuela con semilla y lo mandamos detener el barco para que no se fuera. ¿Qué más hay que hacer? Que nos libere la aseguradora, porque si se pone a hacer un acta de siniestro por cada predio, todavía estuviéramos haciendo actas de siniestro. Pues fue un boleto grande que me tuve que aventar. Luego, ¿qué más hay que hacer? Que no haya permisos de siembra ni pago de agua para adelante. Oiga, pues consíganos diésel. Total que entre diésel y 3,000 pesos que se dio por hectárea, le dimos vuelta al tema. Fue en 3 semanas, se sembró lo que se hacía en 3 meses y logramos sacar más de 3 millones de toneladas y garantizar. Y la FAO nos dio un reconocimiento, porque nunca en este planeta se había logrado hacer un programa de resiembra como este. Pero eso fue gracias a los productores, pero que hubo acompañamiento. Ahí se consolidó tu liderazgo como gobernante en Sinaloa. Fue la primera prueba dura de moverte y aprendiste a cabildear, que es un asunto nada fácil, no se le da. Como tú dices, creo que te sirvió que no eres pertenecido a ningún partido. Pues porque ahí quizás Felipe Calderón se mostró muy solidario con el Estado y bueno, nos acompañó en todo lo que los apoyos. Después en un momento me decía, oye, Maloa, me saqueaste. A ver, presidente, a otros estados les da más y no le pagan a usted con nada, no le devuelven nada. Nosotros le regresamos la producción que le garantiza a usted tener estabilidad, porque un pueblo con hambre, sin tortillas, es un pueblo que se pone tenso y peligroso, le digo. Pues ese fue el tema de la primer plaga. Bueno, la segunda, la de la seguridad, la heredé, y esa fue la segunda que me tocó. Pero luego hablaremos de las siguientes plagas. Bueno, estamos platicando aquí en la oficina de Mario López Valdés, mi amigo de la infancia. Estábamos hablando de aquellas 10 plagas de tu gobierno que un día platicaste, y como si fuera un asunto del apocalipsis bíblico, te llegaron a Sinaloa y tú, pues yo creo que cualquier gobernante se hubiera derrotado totalmente y hubiera tirado. ¿Qué pasó entonces? Febrero fue la primera gran crisis, me platicaba, febrero del 2011, ¿correcto? Sí, mira, Fred, todos los que tienen la fortuna de llevar las riendas del Estado, un Estado como el nuestro, no les toca fácil. Cada quien tiene su tarea y sus retos que enfrentar, sus plagas, ¿no? Pues a mí me cayó la helada, fue fácil. El clima de inseguridad que vivíamos, donde teníamos dentro de las 50 ciudades más violentas del país, 8 de Sinaloa. Estaba Ome, estaba Guasave, estaba Salvador Alvarado, estaba Nabolato, Culiacán, estaba Mazatlán. Esa fue la segunda plaga. La tercera
plaga, yo les digo, fue que hubo cambios en la normatividad del equipamiento con Peña Nieto. 3 grandes constructores y desarrolladores de vivienda que eran los líderes nacionales, creo era Omex, GEA, y luego uno de cada lado en Mexicali también, pues se contrajo la construcción. Y la construcción abarca a muchos actores, desde los proveedores, la mano de obra, y es una actividad difícil de reactivar cuando se te cae. Y desaparecieron esas 3 grandes empresas. Omex era local, perdió con 15,000 empleos el Estado con ellos. Era un monstruo, sí. Y pues eso lo sintió la economía sinaloense. Luego el huracán Manuel, que sin ser huracán en categoría 3 como nos pegó a nosotros, pues casi destruyó Acapulco en aquella época. Sí. ¿No? Nos pegó en Nabolato, nos pegó en Mocorito y en Culiacán. Nos ocasionó muchos trastornos. Luego tuvimos una sequía por la resiembra que tuvimos, fue otra de las plagas. Luego nos cayó el virus asiático en la acuacultura, donde había una muerte prematura del camarón y nosotros éramos líderes nacionales en camarón de cultivo. Sí, tú hablabas de 10 plagas, creo que ya te pasaste. Por ahí va. Ya te pasaste. Y bueno, pues nos tocó enfrentar. Cuando tú estás, pues todo el mundo espera que tú gestiones, que tú toques puertas, que tú acompañes, que tú apoyes. Y pues todas esas cosas rebasaban la capacidad que tenía el Estado en su presupuesto para dar respuesta puntual. Y bueno, pues te apoyaron todos los partidos y te apoyó el presidente. Me decías que hablaste del frente y le dijiste esa primera vez el 5 de febrero del 2011. Fue una respuesta muy puntual. Incluso me dijo, luego me preparas una reunión con los productores de Sinaloa, y como a la semana lo tuvimos en el hangar de gobierno, ahí organizamos todo un evento. Le dimos oportunidad a todos los líderes y a los productores que se expresaran con el presidente. Y bueno, yo recuerdo que al final, antes de que él cerrara, cometí a lo mejor un error. ¿Por qué? Pues le dije que Heriberto Félix a veces tocaba la batería, porque es muy bueno para tocar la batería. Sí. Y Heriberto nos ayudó mucho en esa ocasión, y que él había ganado muchos votos, ¿no? Y que yo había ganado muchos votos bailando, y que por eso había sido mi campaña. Y que si él me ponía a ver del campo de Sinaloa, yo iba y le bailaba en Los Pinos. Y bueno, mucha gente me coscorroneó por eso, pero son de esas cosas que tú ves en ocasiones que tienes que quitarle distensión. Los que estamos con una responsabilidad, pues recibimos exigencias, que la gente cree que uno puede todo, y la verdad a veces no puede. Rompiste el formalismo y le caíste bien, porque Felipe es una persona no fácil. Es un hombre serio, sí. Categórico, Sí. Puntual, preciso, exacto, formal, muy formal. Pero yo era nuevo, Sí. y luego me vio que en ese momento era romper el hielo, ¿no? Entre el gobierno y los productores, y sacar una tarea que era de alguna manera conseguir 3 millones de toneladas en una situación de extrema urgencia. Comentaste que pararon un barco. ¿Cómo? ¿Ese barco se iba con ese grano para Ese otro grano, país? esa semilla iba para Venezuela. Y mandamos a nuestra policía que lo detuviera. Incluso a la hora de esa semilla le dábamos vales a los productores para que fueran a recogerla a las bodegas. Pues algunos no las entregaban, y algunos batallaban porque a lo mejor dudaban de que pudieran recibir el pago de la semilla. Entonces eso se volvió muy burocrático. Le dije, a ver, vayan y agarren esa semilla, que nos hagan una factura y vamos a iniciar el proceso para pagársela, pero la semilla la vamos a entregar nosotros. Estamos contra el tiempo, ¿verdad? Y contra las reglas. Es una emergencia. Y en una emergencia, pudiéramos decir, es una consideración especial que se contempla dentro de la ley. Se pueden hacer muchas cosas sin mucha normatividad. Fue la etapa más difícil, y todo tu gobierno no fue bien sobre escuelas. Tuviste problemas duros. No, pues todos tenemos problemas. De seguridad, pero ¿cómo lo enfrentaste? Porque yo recuerdo que no era fácil, y no es fácil ahorita, en tu momento era peor, pero a ti te toca una etapa. En 2010, cuando entro, Sinaloa fue, repito, el segundo estado más violento del país, después de Chihuahua. Hubo 2.250 muertos, se robaban como 30 vehículos diarios en promedio durante todo el año.
y en coordinación con el gobierno federal y entendiendo que nuestra máxima responsabilidad con los ciudadanos era esa, porque mucha gente me decía, a ver, Manloba, vamos a votar por ti, no nos hagas nada, nomás danos seguridad. Entonces yo entendía que teníamos un enorme compromiso pues, con la ciudadanía. Y yo dije, bueno, los ciudadanos tenemos que pensar que tenemos una altísima responsabilidad y gobernar no es nomás tirar concreto en las calles, ¿no? Y yo les decía, en lugar de tener 1000 calles pavimentadas, llenas de sangre, oscuras, vacías, mejor tengamos 500 iluminadas, con niños jugando de manera segura, con vida en las calles, con seguridad en las calles. Y bueno, nuestro momento que nos tocó gobernar, no había tiempo para la simulación, no había tiempo para la administración del problema. Tuvimos que entrarle, fue el momento que nos tocó. 2, 3 alcaldes con mucho temor, incluso pensaron en renunciar porque la cosa estaba muy fea, el de Ahome y el de Navolato. Tomamos acciones muy fuertes en Navolato, desaparecimos la policía municipal, le entramos con el grupo Elite, con la policía de Ahome se tomaron decisiones muy fuertes de que algunos mandos y cuerpos policíacos fueron detenidos. Total que metiste los controles de confianza llamados. Estábamos sujetos y obligados con el gobierno federal de meter los exámenes de control de confianza. Construimos un mando único, pues había coordinación, porque el que tiene mayores elementos policíacos en Sinaloa son los municipios. Cuando yo llego al estado nomás había 400 policías estatales y había como 4,000 o 5,000 municipales. En todo el estado. Y bueno, logramos pacificar el estado, darle tranquilidad y entregarlo en mucho mejores condiciones a Quirino que como yo lo recibí de Jesús Aguilar. Tuviste apoyo también de las Fuerzas Armadas, recuerdo. Total. Estuvo contigo el general secretario de la Defensa, lo veía con mucho respeto y acercamiento contigo. Nos dieron armamento, equipamiento y nos dieron acompañamiento. Nuestros policías en un principio cuando hacían operativos dormían en los cuarteles. Cuando se había visto que una policía civil contara con la confianza de los elementos castrenses y les dieran posada. Y esto ocurría porque si veía la delincuencia que nuestros policías participaban en operativos, luego iban y los levantaban y los ejecutaban. Entonces fueron momentos muy duros, yo creo que difícil. Hubo 3 emboscadas, nos mataron a 28 policías, nosotros sentíamos una enorme tristeza cada vez que perdíamos un elemento, porque pues era gente que se estaba jugando, a veces sin comprensión, la vida por los sinaloenses. Una vez que les hicimos un homenaje a unos que fallecieron para acá por el lado de Guasave, pues los familiares, con toda la razón, molestos, con coraje, con rabia, protestando. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve presente porque no podía esconderme, tenía que enfrentar la realidad y dar la cara. Y terminamos con 28 policías en el sexenio fallecidos, pero finalmente se sobrepuso y nuestros cuerpos policíacos ganaron respeto, la gente se tomaba foto con ellos, ganaron confianza y ganaron el acompañamiento de las fuerzas federales que muchas veces no se logra. Porque recuerdo que el comandante de la región se sumó a tu gobierno, el general Melo, que lamentablemente acaba de fallecer. Sí. Juan Millán me decía que yo era un suertudo, que no era muy fácil encontrar un elemento del ejército que se estuviera tan comprometido con un estado como el general Melo lo estuvo con Sinaloa. A él lo conocí siendo general brigadier, de comandante de la 9ª zona. Tuvo un ascenso a general de división y eso ya le permitía estar como comandante de zona, que era en la base en Mazatlán y tenía la responsabilidad de Durango y Sinaloa. Correcto. Y ya cuando termina, porque ellos por ley a los 65 tienen que retirarse, pues yo le corrí una invitación al general Melo que si quería ser coordinador de las policías de Sinaloa y el enlace con el ejército y la marina, y creo que fue una buena decisión. Con la autorización del alto mando, me imagino, que él estaba retirado. Él se retiraba, tenía que pedir autorización a los mandos superiores, pero yo a quien le hice la invitación fue a él, y yo creo que él corrió esos trámites, consiguió esas autorizaciones y terminó con nosotros. Un soldado que se hizo sinaloense, aunque él era guerrerense. Quería mucho el estado. Sí. Oye, Mario, había otro que creo que no ha sido reivindicado y bueno,
tú lo tenías, Chuy Toño. Platícame de este personaje que poca gente lo entiende, un hombre chaparrito, gordito, con voz aguda, pero que había sido condecorado por muchas instituciones. Yo creo que tuvo un mal manejo de medios porque lamentablemente también ya murió en la pandemia. Fue el COVID. Sí, recuerdo. Tristemente, Sí. él se vio metido en muchos enfrentamientos y pues ahí salvó la vida, Sí. pero con ese COVID pues se lo llevó. ¿Cómo lo La verdad, convenciste? yo no conocía a Chuy Toño. Sabía quién era porque Sí. él era un hombre público mucho antes que yo apareciera en la Sí. política. Y en la primera emboscada que se dio en Guasave, donde yo fui a visitar al comandante Lince, él me pidió dos cosas: que consiguiéramos armas, que consiguiéramos que Chuy Toño se reincorporara a la policía ministerial, que él tenía mucho liderazgo, que tenía mucho reconocimiento y que tenía mucho valor y que el momento ameritaba un comandante como él. En ese momento Chuy Toño creo que trabajaba para don Antonio Toledo. Sí, se puede cercano a Antonio, ¿No? sí. Y le hablo a don Antonio y le dije: oiga, don Antonio, pues fíjese que aquí estamos viviendo momentos complicados, usted ya los está viendo, acabamos de tener la pérdida de unos elementos de la ministerial, un comandante Lince, que después falleció, salvó la vida en esa Esa emboscada, sí recuerdo. Me sugiere pues, que Chuy Toño puede ser un elemento positivo para recomponer las cosas y enfrentar este problema que estamos viviendo en Sinaloa. ¿Cómo la ve usted? ¿Considera que él pudiera tener la capacidad, el perfil, el deseo? Y segundo, si es así, si no lo perjudico, si no lo afecto a la hora de convocarlo, si tengo su autorización para hacerle una invitación. No, me dijo, creo que no podrías encontrar otro mejor elemento. Por ahí me encuentro que Chuy Toño aparecía con una investigación por un problema que se había presentado en un cine al término del gobierno de Juan Millán. Y le hablo a Juan: oye, fíjate que me está recomendando a Chuy Toño. Yo nunca he hablado con él, lo he saludado de vez en cuando. Hablé con Toledo, le dice Toledo que pudiera ser un buen perfil para lo que necesito. ¿Qué opinas? Porque creo que estuvo en gobierno, gobernador. Sí, me dijo. Nada más checa con él porque había una investigación por la PGR si ya hubo un resultado. Entonces yo busco que me llamen a Chuy Toño, platico con él y le digo: oiga, pues usted tiene muy buenas credenciales, no sé si quiera incorporarse, si esté dispuesto, si pudiéramos nombrarlo, si pudiéramos ir a que hagamos exámenes de control de confianza. Nada más que antes de eso le tengo que decir que aparece una investigación. Pues me dijo: la investigación ya se resolvió, favorable, me presentó documentos. Sobre eso que se dice fue investigado y absuelto. Yo vi ese resolutivo, me expresó que sí estaba dispuesto, que iba a hacer una valoración, iba a platicar con algunos cuadros de que estaban vigentes en ese momento porque estaba desmantelada la policía ministerial. Y regresó y me dijo que sí le entraba. Entonces, pues fue un hombre que mis respetos, con mucho Tú lo defendiste siempre, me acuerdo, ante los medios y las críticas. Enfrentar a la delincuencia en Sinaloa sin el respaldo de quien es tu jefe político, pues es dejarlo a la deriva, ¿no? No ha reivindicado Sinaloa este hombre porque muchos, sobre todo ONGs, lo cuestionaron. Yo lo conocí muy poco a través tuyo, pero creo que he escuchado muchas cosas, como tú dices, muy positivas. Como todas, hay malas y buenas, de todo se dice. Yo cometí un exceso en una ocasión y le pedí disculpas porque le dije que con blancas palomas no iba a poder combatir mi mal. Pues mucha gente me atacó, que fue una estupidez mía la declaración. Pero a veces te ganan en los 5 minutos en las banquetas. Y le pedí disculpas. A ver, comandante, le dije: yo no estoy diciendo que usted es una paloma negra, le dije, estoy diciendo que tiene valor. Y bueno, y esto cuando me volvieron a preguntar, le dije: a ver, si alguien quiere ocupar el lugar de Chuy Toño, que me muestre que quiere, que tiene más valor y más liderazgo y más compromiso. Y lo quito inmediatamente a Chuy Toño. Nadie apareció. No, yo creo que el caso de la seguridad, ahí está. Mario, tú tuviste en la última etapa ya de tu gobierno, y bueno, había la posibilidad de que tú fueras candidato a la presidencia. Yo he escuchado esto sobre todo de algunos panistas que me dijeron que tú hubieras sido el candidato ideal.
¿Qué pasó ahí? ¿Te pasó por la mente ser candidato a la presidencia y competir en aquel tiempo, no sé si en las internas o irte por la oposición y enfrentarte en aquel tiempo a quién era el candidato a la presidencia? ¿Y dónde? Creo que Fue Vázquez Mota, sí. En el 2002. Sí, la primera vez, no, ya al final de tu gobierno, ya tendrías que haber enfrentado tú a Andrés Manuel. Bueno, a ver, me decían muchos, sí, pero la verdad es que, así como te dije, con toda honestidad, que yo no tenía contemplado participar en política. Sí. Mi proyecto de la presidencia nunca estuvo en mi camino. Okay. Nunca trabajé para eso. Sí. Había gentes que me veían perfil, que me veían ganas, que me veían entrón, que me veían con resultados. Y pues eso, pues lo ve uno como muchas cosas. Sobre todo cuando estás en el poder. Habías hay muchos que te adulan. Agarrado un liderazgo en la CONAGO, por eso me refiero que era, la CONAGO es una institución pues donde abarcaba todos los gobernadores del país, y tú hiciste una reunión, si no mal recuerdo, en Mazatlán, que estuvo el presidente contigo. Creo que la CONAGO tuvo que ver un sinaloense, Juan Millán, creo que Monreal y no sé quién es más, en la época donde el PRI perdió el poder. Sí. Y era, pues pudiéramos decir, como un sindicato sin ser sindicato. La hizo Monreal, es el que hizo el proyecto, sí. No. Sí, sí. Entonces, pero sin embargo, Juan no fue presidente de la CONAGO. El único sinaloense que ha sido presidente de la CONAGO fui yo. Ha sido tú. Y tuve la fortuna de traer a 31 de 32 gobernadores del país al puerto, incluido el presidente y muchos funcionarios. Sí. Ahí fue donde presentamos un proyecto, plan estratégico del noroeste, y el único gobernador que no vino fue el de Guerrero, porque no volaba, él tenía fobia al vuelo. Fue el único, no fue el de Michoacán, fue el de Guerrero. El de Guerrero, sí. Okay. Y fue histórica. Sí. Cuando le empezamos a dar vuelta a Mazatlán. Sí. Porque cuando nosotros llegamos, Mazatlán estaba damnificado. Solo se trabajaba en época alta de vacaciones y los hoteles los cerraban, despedían al personal, perdimos los cruceros. Pues iniciamos una campaña de poder de hacer lucir lo que era la joya de la corona de Sinaloa, y pues era parte de una estrategia. Sí, la candidatura a la presidencia pues ya veo que la descartaste. Yo pensé en el fondo que sí lo tenías, porque alguien me dijo, alguien que fue cercano a ti, que lo comentaron con un grupo de panistas, y dice: Mario nos hubiera dicho, él hubiera sido candidato. ¿Por qué no buscar ser legislador, la Cámara de Diputados o el Senado de nuevo? Tú querías retirarte, regresar a tus negocios. ¿Cuál era tu proyecto, pues, en ese sentido? Estábamos hablando que estabas en tu mejor momento. Estás en tu mejor momento, pero en ese momento traías, digamos, el vuelo, ¿no? Pues salí de 59 años, a los días cumplí 60, me acuerdo que lo festejé. Sí, aquí. Y ese festejo creo que no agradó mucho a quien llegó. Ah, eso fue. ¿No? Pero fíjate que yo no tenía contemplado continuar en la política. No. Porque tuve ofrecimientos de incorporarme a los partidos. Le dije, a ver, yo terminé como gobernador ciudadano, sigo como gobernador ciudadano, tengo amigos en todos los partidos, pero no estoy afiliado a ninguno y no traigo ningún interés de seguir participando en política. Se acercan muchas gentes conocidos que valoraron de que tuve éxito en 3 campañas, una de alcalde, otra de senador y de gobernador, y no en las mejores condiciones favorables, y pues piden consejos. Pero hoy la política ha cambiado, lo que yo usé en aquellos tiempos, las formas, los estilos, pues hoy ya no tienen vigencia, ¿no? Les doy el consejo, les digo lo que yo hice cuando me tocó tener que hacerlo, pero no tengo pues casi 9 años retirado de la política. Sin embargo, hay una especie y me regresé a hacer lo que hacía antes. Tengo 68 años. Yo participé en política del 2002 al 2016, que son 14 años. Pudiéramos decir que el 80% de mi vida he estado retirado de la política y 20 tantos por ciento en la política. No platicamos ayer tu entrada a ser ferretero. Fue una coyuntura, un trabajo que tú estabas ahí en ese espacio con Lalo Félix. ¿Cómo fue que decidiste independizarte? Porque yo supongo que tu trabajo con Lalo era un trabajo bien parado, estabas bien posicionado y decidiste lanzarte a un proyecto y bueno, ahí están las ferreterías Maloba. Fíjate que de las cosas que yo he comentado mucho, Fred, es que el miedo es el peor enemigo del ser humano. Yo creo que la primera acción de valor que tuve fue cuando le dije a mi papá que quería estudiar. Venirse del área rural al área urbana, hay que vencer el miedo. Sí.
Después hay que vencer el miedo para dejar de ser empleado y convertirte en empresario, porque yo efectivamente tenía mucho confort y mucha confianza y mucho respaldo con Leonardo. Él cambió mi vida, me sacó del subdesarrollo y me enseñó lo que estoy haciendo. Son de las cosas que estoy más agradecido por habérmelo encontrado. Bueno, pues vencí el miedo, dejé de ser empleado para ser empresario. Luego después vencí el miedo para dejar lo privado y meterme a lo público. Y luego después vencí el miedo para dejar el partido en el que yo estaba para poder ser gobernador. Sí, entonces que nadie lo hacía. Entonces ahora es muy común. En aquel tiempo era medio suicida. Sí. Medio suicida. Sí. Pues las cosas de dejar la ferretería fue por la necesidad de buscar mejorar un entorno en el cual teníamos mucha miseria, muchas necesidades, y quien podía lanzarse al río y cruzarlo para tener algunos beneficios para todos era yo. Y decidí hacerlo y dije, y si no lo logro, pues cuando menos me ahogaré en el intento. Empezaste con una ferretería en un espacio pequeño. Muy pequeño, que era sucursal de la ferretería Félix. Me dio 3 años de plazo Leonardo. Ahí tengo el pagaré 36, que me cobró intereses. Y bueno, fue el 84, hace 41 años. Y empezamos y pues yo lo que más traía, no traía dinero, no traía capital, pero traía el conocimiento. Sí. Yo siempre he dicho que en la escala de trabajo tú primero tienes que trabajar para alguien. ¿Para qué? Para que ese alguien pague tus errores, tu aprendizaje, tu conocimiento, tu experiencia. Y luego buscar trabajar para ti. Y ya cuando trabajas para ti es distinto a cuando trabajas para alguien. Y luego buscar que trabajen para ti. Sí. Yo puedo ir, por ejemplo, a Cubiri o a jugar un partido de béis o de tenis o de golf. Y aquí siguen los mostradores generando, ¿no? Sí. Que esa fue siempre mi intención. Sí. Trabajar para alguien, trabajar para ti y que trabajen para ti. Entonces, pues logré parte del propósito. Y estás en el mostrador, ¿verdad? Me gusta mucho. Sí. Están tus hijos, está tu hermana, está mi hermana, familiar. Mis hermanos, mis primos, mi hijo. Y sabes que están los clientes. Muchos les da gusto que un exgobernador les cargue un rollo de poliducto, un rollo de manguera, un rollo de alambre de púas, que les venda una planta de luz, que les venda un taladro, que les venda un foco. Total, no me pagan, pero me dicen los muchachos que me dan el derecho de que los regañen. Oye, Mario, el eslogan Maloba tiene copyright, tiene derecho de autor. Sí, tiene eso, es tuyo. Es mío, yo lo inventé. Cuando empecé, que llegué al acuerdo con Leonardo, pues tenía algunos amigos mercadotecnólogos y les pedí recomendación cómo poderle poner a la empresa, al negocio que iba a abrir, porque ya no iba a ser Ferretería Félix. Y algunos me decían que tenía que obedecer a la ubicación o al giro, o a quién pertenecía. O sea, yo tenía que haberle puesto, si hago caso a sus recomendaciones, Ferretería México, Ferretería Sinaloa, Ferretería Mochis, o Ferretería El Serrucho, o Ferretería López, Ferretería Cubiri, por decirte, ¿no? Sí. Que a lo mejor hubiera pegado más que Maloba. Sí. Y entonces dije, no, mi madre, no, hay que romper paradigmas, hay que romper cánones. Es más, no le voy a poner ni ferretería, le dije, le voy a poner Maloba. Estás loco, me dijeron. ¿Ves lo negativo que encierra el malo? Va, la gente te va a atacar y te va a descomponer. Entonces dije, sí tienen razón en eso, hay algo trágico ahí. Entonces a mí me habían regalado a alguien que había ido a Nueva York una camiseta que decía I love New York. Ahí está el corazón. Y el corazón, y dije, bueno, lo trágico de la O de malo lo voy a romper con el corazón y lo voy a incorporar al logotipo y voy a diseñar unas letras. Yo diseñé las letras y puse el corazón, el negro con el rojo, e incluso la frase donde usted compra de corazón también me tocó inventarla. Y ahí está, después de 41 años. Y ha sido un gran éxito porque los niños que no saben leer ven el logotipo y dicen Maloba. Y eso significa que vamos a tener una generación futura de próximos. Y haces la marcha el 14 de febrero, que es el Día del Amor, el Día del Amor y la Amistad. Y eso también te identifica. Si quieres pasamos para allá, Mario, ¿te parece? ¿Estás a gusto ir? No abordamos el tema de tu etapa como presidente de Los Cañeros. Yo creo que esa etapa en tu vida fue muy importante. ¿Cuánto tiempo estuviste como presidente del equipo de béisbol?
Fíjate que te comento cómo fue mi llegada. Sí. Era gobernador Francisco Labastida, sí. Era alcalde Nacho Rodrigo, buen tipo. Y era dueño del equipo de los Cañeros Roque Chávez López. Y había tenido algunas temporadas muy malas, el equipo con mal desempeño en lo deportivo, y pues los resultados económicos no eran muy buenos, de tal manera de que pues Roque dijo, hey, yo ya no puedo continuar, el equipo se retira o se va a otro lado. Entonces Labastida, creo que tuvo información que le habló a Nacho Rodrigo y le dijo, a ver Nacho, no puedes permitir un espectáculo que sirve para el desahogo, que sirve como un bálsamo social de las tensiones que tiene la comunidad. Teniendo tanto arraigo el béisbol, no puedes permitir que se vaya. Búscate un grupo de inversionistas, de empresarios que le puedan entrar. Los Cañeros siguen ahí de los Mochis. Sí, de empresarios que le entren y vayan al rescate del equipo y de Roque. Y si Roque se quiere quedar, pues que continúe ahí. Y recibimos una invitación, originalmente de todos los que fuimos como 40, y todos íbamos a entrar. Después de esos 40, a la hora de aportar, se redujo como a 12. Y de todos los que estaban ahí le dije, Nacho, pues para mí me cuesta mucho, porque era el 91, el primer año. A mí me cuesta más aportarlo, y todos los demás, por como los veo, no saben agarrar un batle. Entonces yo sí le entro y pongo la parte que va a representar mucho, pero si yo soy el presidente y el que toma las decisiones. Si no, no me interesa, le dije. No ¿Teniendo una de las acciones o varias de las acciones del equipo? Yo tenía 3 acciones. Pues era, no sé, 15, 20%. Entró originalmente don Vicente Herbaz, el ingenio azucarero, don Carlos Arce del grupo Haga, entró Francisco Galás, el Nalo Félix, entró Bernardo Cárdenas, entré yo, y ahí se redujo el grupo. Manuel Pérez, el pelón, entró hasta el segundo año, y se quedó Roque también, creo que con una acción, algo así. Y bueno, pues empezó el 91 y terminó el 2007, cuando ya era senador. Vendí el equipo, yo ya estaba en la política, no podía atender, y fue de las cosas que me pudo mucho haber dejado por la política, junto con un Corvette que traía yo por el año 2000, que también lo tuve que dejar, que me encantaba ese carro deportivo. ¿Lo vendiste? Lo tuve que vender porque pues, ya de alcalde, que fui el 2002, pues no iba a andar en un Corvette. Imagínate. En esos 16 años llevaste a los Cañeros al campeonato. En el 2003, en el año del centenario, alcalde y presidente del Club Cañeros de los Mochis. Nadie ha hecho eso, ¿no? Pues en Mazatlán creo que sí ocurrió que ganaron y luego se fueron también al campeonato, creo que... Bueno, el primer año, cuando el Toñeque compró el equipo al Grupo Modelo, quedaron campeones en el Pacífico y quedaron campeones en el Caribe, en su primer año. Y le dije, no creas que esto es fácil, no creas que lo vas a conseguir todos los años. ¿Y tú eres el gobernador? Yo era el gobernador. Sí, nos platicó el Toñeque que... Fue muy afortunado. Sí, que lo recibió el presidente, ¿no? Sí, lo recibió. El presidente Peña, y estabas tú, obviamente, con el equipo. Sí. Bueno, el béisbol te dio y te ha dado mucho, ya no se te ha visto en el béisbol. Pues yo jugué como 40 años béisbol amateur en una liga, la Clemente, que se dice que es de las mejores ligas que hay en el país. Y bueno, estuve ligado 16, 17 años al profesionalismo. El año pasado regresé al estadio con un palco, mis hijos me llevaron, pero ya no es la misma emoción a cuando eres el dueño. Yo desayunaba, comía, cenaba, soñaba béisbol, practicaba con el equipo, incluso en los juegos contra los profesionales me tocó darles jonrón. Platícanos eso porque ahí tú cometiste también un exceso al meterte. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Tampoco tú no has cometido exceso? No, sí hemos cometido, pero ¿cómo estuvo esto de meterte a jugar sin ser profesional? Yo era dueño del equipo, yo podía ponerte a jugar a ti o a tu hijo, el que fuera. Si no estaba dado de alta, era acreedor a una multa. Y esa vez, pues se me calentó el corico y fue en tierra ajena, porque fue en el estadio de los Tomateros. Me metí a batear de emergente sin estar dado de alta. Y la multa eran 2,000 pesos. Después dijeron que eran 100,000. Y le dije, ya junté otros 100,000 para volverme a meter. ¿Y metiste jonrón o no? Di una rola a segunda. Y fue nota, obviamente. Sí, pues a ver, no ha habido otro dueño de equipo que se meta a batear, osado como yo.
Mario, la familia, tú eres un hombre feliz, tienes una familia pues maravillosa, la vida ha sido generosa contigo. Ha sido muy aguantadora, sí, me ha aguantado todo, sí. Me dio 4 hijos, 3 hombres y una mujer, que son hombres de bien, no son personas malas, no son personas que ¿Quiénes son me tus den hijos? problemas. Pues Luis Mario es el mayor. Es el mayor. No son personas viciosas. Luego después de Luis Mario está José Francisco, está Juan Carlos. ¿Quién trabaja aquí contigo? Juan Carlos está encargado de las tiendas. José Francisco está en la construcción de una pequeña constructora. Luis Mario está en la siembra de un poco de arándano y en un empaque. Y la Prieta pues está ahorita como mamá, que me va a hacer abuelo por segunda ocasión. Excelente. ¿Tus hermanos cuántos son? Somos 7, 2 mujeres y 5 hombres de los que nos logramos. Yo el mayor. ¿Están cerca de ti, trabajan contigo algunos? Pues ¿Están fíjate fuera? que en algunas ocasiones he comentado que me ha tocado vivir roles así, nada fáciles. ¿Como hermano mayor? Por ejemplo, mis papás no fueron mis papás, fueron mis hijos. Mis hermanos no fueron mis hermanos, fueron mis hijos. He jugado un rol, pudiéramos decir, Paternal. de estar al pendiente de ellos, de regañarlos, de ayudarles, a veces de entorpecerlos, porque a veces no ayuda mucho ayudar de más. Sí. Entonces, algunos están aquí conmigo, otros no, pero en un principio todos estuvieron conmigo. Bueno, debes darle gracias a Dios por eso. Así Y es. tienes nietos, tienes vida, tienes salud. Pues ¿Qué más le tengo puedes salud. pedir en la vida? A ver, yo siempre he dicho que Dios ha sido generosísimo conmigo, me da mucho más de lo que merezco. Y todos los días, bueno, trato de mejorar, levantarme temprano, hacer ejercicio, orientar a la gente, ayudar a los que vienen a pedir un poco de ayuda, que a veces es pesado, porque mucha gente cree que tienes presupuesto para ello y no, pues ya todo sale de la bolsa. Empujar a mis colaboradores a que busquen estar mejor, atender un mercado que nos está demandando, que lo habíamos perdido y lo recuperamos por irme a la cosa pública. Estamos contentos y felices. ¿De tus pendientes cuáles? ¿Qué queda? Pues estoy listo. Listo. Si me llaman... ¿Regresarías a la política? No, si me llama el señor. Ah, el señor, me bueno, voy señor, tranquilo pero y que agradecido, ¿no? nos va a llamar a todos, pero sí, no llame pronto. pronto, ¿no? Porque es lo único seguro que tenemos. Sí, vives en Los Mochis, vas a seguir viendo Los Mochis. Vivo en Los Mochis, trabajo en Los Mochis, de 6 a 8 de la mañana, nadie me puede interrumpir, es 2 horas que me regalo diario para ejercitarme. A las Corres, 8, haces béisbol, ¿qué haces más? golf, tenis, a veces juego softball y a veces boxeo un poquito. Y a las 8 abro el negocio, de 8 a 9 estoy aquí, luego me voy a desayunar, cambiarme y a las 10 estoy de regreso y salgo a las 2 y a veces llego a las 4 y media aquí y hasta las 7 o en las tardes me voy a hacer alguna actividad. Y sigues. No me pagan aquí, pero me dicen que me dan el derecho que los regalen. Oye, Mario, pues hay muchos temas, a veces se nos brincan, pero los amigos son los mismos de antes. Platícame el tema de la amistad, porque uno a veces cree que tiene muchos amigos y realmente no los tiene. Cuando estás en la cosa pública te aparecen muchos amigos que en verdad no son de verdad, o cuando menos no son tuyos, son del puesto, amigos Sí. del puesto, ¿no? Yo me acuerdo que en las navidades me llegaban, no sé, 100, 200 canastas, ¿no? Navideñas. Hoy no me llega ninguna, siguen llegando. Llegan, pero el mismo, que ¿no? está en el puesto, Y los ¿no? que eran amigos míos del puesto de gobernador, pues siguen siendo hoy amigos de Rocha, Sí, ¿no? sí, sí. Y uno se puede confundir. Son los mismos amigos que tenías con Sí. los que regresas después de salir de la actividad pública. Y a veces, pues yo descuidé negocio, descuidé familia y descuidé amigos. Eso es lo que a veces lamento, que pude haber estado más cerca de todos. Y dentro de tu gobierno, algún pendiente que hayas dejado, que tú hayas dicho. Muchos, Sí. 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 Errores muchos, Sí. porque tomaba 300 decisiones al día, 400, cara, y todas con una repercusión. Sí. Y otros que tomaban decisiones a nombre mío, que también mucha gente me adjudicaba. Eso ocurre. Había 70,000 gentes en el gobierno que cobraban, no sé si Sí. trabajaban, pero cobraban, ¿no? Pero lo maravilloso es
como decía por ahí alguien, que en 60 años solo 10 personas como yo tienen el privilegio de gobernar una entidad tan hermosa como Sinaloa. Y ese privilegio yo lo tuve. Tú lo tuviste. Y el derecho a estar en el Salón Gobernadores y tener mi foto ahí no lo consigue, no lo tiene ni Obama ni lo consigues con Mastercard. Y para los amigos radio, yo lo he acompañado a caminar aquí en Los Mochis, en la Ciudad de México, y camina y la gente lo saluda, a diferencia de muchos que no, que se esconden. Tú estás acá, sigues dando la cara, saludas a la gente por su nombre. Y de los que me acuerdo, hay unos que no me acuerdo, soy malo con los nombres y los rostros, pero hasta ahorita no he tenido ninguna dificultad, ningún problema, me muevo como era antes de entrar a la política. Sí, en Mazatlán hay malovistas, aquí en Mochis también, y hay otros que le llaman ocultos, pues, pero son tus seguidores. Pues es de mucho valor ser malovista cuando ya no estás en el gobierno. Sí. Cuando estábamos en el gobierno, ciertos o falsos, eran muchos los que se decían malovistas, ¿no? Pero los liderazgos permanecen, pues hay lealtad Pues siempre. después de 9 años que no participar se pierden, son nuestros, los espacios se ocupan por otros, ¿no? Y es necesario que lleguen otros. Nosotros ya tuvimos la oportunidad, hicimos el mejor esfuerzo, le echamos todas las ganas, no tuvimos distracciones, con todo el empeño y el límite de nuestras capacidades le echamos los kilos por el Estado, defendíamos el Estado con todo y contra todo. Sí, pero de los políticos que yo conozco siguen hasta que se mueren. Ahí están. Nos gusta, nos piden opiniones y a veces hablamos y la regamos porque las cosas cambian. A ver, el país cambió mucho cuando mataron a Colosio en el 94. El país cambió mucho cuando ganó Fox el 2000. Del 2000 al 2010 que yo participé, cambió enormidades. Del 2010 al 2018 que ganó Andrés Manuel, cambió, pero que no conoces cómo está el mundo de la política, y ahora el 24, 25 están peor las cosas. La única constante que yo visualizo es el cambio, pues, y a veces los cambios, pues, algunos dicen que no son para bien. Sí. Don Mario, nada más su pronóstico para la selección mexicana el próximo año, ¿cómo cree que nos vaya en el Mundial? Pues si me pides una opinión sobre el pronóstico de la selección mexicana, no tengo mucha capacidad para valorar. El fútbol no es de los deportes que yo siga mucho, sin embargo sí sigo a la selección, pero el deporte es muy circunstancial y caprichoso, a veces no obedece ni a lógica, no obedece ni a estadística, ni a justicia. Ojalá que siendo un país anfitrión podamos llegar a otra etapa que nunca hemos llegado. Javier Aguirre se me hace un buen entrenador, se me hace que han conjuntado una serie de jóvenes que pueden, pues, hacer la chica, ¿no? Se dice, y llevarnos a otros niveles que nunca hemos tenido. Y pues le deseo la mejor de las suertes a la selección. Hay niveles y parece ser que nosotros no hemos estado, creo que en una olimpiada ganamos la medalla de oro, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, en Londres, pues, 2002. Puede México dar la sorpresa. Sí. Ojalá Ojalá así sea. Ojalá. Nos hace mucha falta. Sí, cómo no. Este video te va a gustar, necesito imágenes.